Buenas noches, alumnos. El día de hoy vamos a revisar lo que es los métodos de diagnóstico para la parte renal y a través de ellos poder llegar a un diagnóstico más preciso de las patologías renales. Vamos a empezar revisando un poco de la anatomía renal. Como ustedes saben, los riñones son dos estructuras que se encuentran en el retroperitoneo al lado de la columna vertebral. El polo superior del riñón se localiza generalmente a la altura de la duodécima vértebra dorsal. Su tamaño oscila entre los 12 y 11 centímetros de longitud, por 5 a 8 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor. La posición de ambos riñones es oblicua. El polo superior se encuentra medial y los polos inferiores se separan de la columna vertebral. En el borde medial de ambos riñones está situado el hilio renal, que comprende la pelvis renal, la arteria renal, las venas renales, los linfáticos y los plexos nerviosos. El riñón se encuentra situado en el espacio perirrenal, con los vasos, las glándulas adrenales y abundante grasa. La pelvis renal recoge la orina de los cálices mayores, que a su vez se dividen en cálices menores y que reciben la orina de la papila o ápice de las pirámides renales. La pelvis renal recoge la orina de los cálices mayores, que a su vez se dividen en cálices menores y que reciben la orina de la papila o ápices de las pirámides renales. El drenaje de la pelvis se efectúa por ambos uréteres, que drenan la orina hasta la vejiga urinaria. Su recorrido se hace por encima del músculo psoas, en situación prácticamente paralela a la columna vertebral, hasta llegar a la pelvis menor, donde se abre ligeramente hacia afuera para luego entrar posteriormente en la vejiga, en los bordes laterales del trígono. El uréter en su trayecto presenta tres estrecheces, uno en la unión urétero-pélvica, el segundo en el cruce con los vasos ilíacos y el tercero en la unión uretero-vesical. Pueden ser desplazados por muchas causas, por hipertrofia del uréter, por hipertrofia del psoas, malrotación renal, aneurismas, linfoadenopatías, etc. La vejiga urinaria es más o menos ovoidea y cubierta por peritoneo en su cúpula. Está rodeada de tejido conectivo extraperitoneal, lo que le permite que se distienda sobre todo hacia arriba y hacia atrás. El espacio prevesical o espacio de Retzius se limita anteriormente por la hoja posterior del músculo recto y la cara posterior del pubis. Este espacio se comunica con los canales femorales e inguinal. En los varones, la cara posterior de la vejiga está separada del recto por las vesículas seminales y los conductos deferentes. En la mujer, la relación inferior y posterior de la vejiga se hace con el cérvix y la pared anterior de la vagina. La urografía intravenosa es el método de elección para el estudio del aparato urinario, pero debe realizarse previamente una placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen nos permite demostrar posición, tamaño y forma de las siluetas renales, la forma de ambos músculos psoas y la presencia de alteraciones patológicas. En la placa simple de abdomen también podemos verificar la presencia o no de masas que pueden encontrarse alrededor de los riñones o desplazando estructuras normales del abdomen. También podemos observar la presencia o no de calcificaciones, donde pueden estar presentes las calcificaciones en los riñones, en la vejiga, en la vesícula, etc. También en la placa simple de abdomen podemos observar cuerpos extraños y lesiones del esqueleto óseo. Una vez que se realiza la placa simple de abdomen, se puede ya empezar con las proyecciones para urografía intravenosa. La urografía intravenosa se realiza con la inyección de un contraste intravenoso de aproximadamente 50 cc.
Posteriormente, se realizará varias radiografías cronometradas en tiempo para valorar los riñones, uréteres y vejiga urinaria. Los tiempos de la urografía intravenosa son a los 5 minutos, donde se va a valorar el nefrograma, o sea, la función renal. A los 10 y 20 minutos para valorar la fase pielográfica, donde se va a valorar la pelvis renal, estudiando los sistemas colectores y la eliminación del contraste por los uréteres en la vejiga, valorando así el trayecto ureteral. Y posteriormente a los 30 minutos para valorar la vejiga urinaria. Existen también modificaciones de la técnica de la urografía intravenosa con el afán de poder determinar hipertensión de origen renal. Actualmente se cree que la estenosis de la arteria renal puede ser causa curable de la hipertensión. Se realiza una radiografía preliminar cuyo objeto es el mismo que de la urografía clásica. Después se realiza la inyección de 50 ml de contraste en émbolo y se realiza una placa radiográfica a los 60 segundos para valorar los contornos renales y medir sus dimensiones. Posteriormente se toma una próxima radiografía a los 2 minutos, que nos va a servir para observar la rapidez de excreción de ambos riñones, ver si existe diferencia en la concentración del medio radiopaco entre uno y otro riñón, y ver la existencia o no del llamado signo del cáliz fantasma, que es cuando no se excreta contraste por un segmento que se encuentra afectado. Se toman 2 placas radiográficas más a los 3 minutos y a los 5 minutos para poder observar los cálices renales. La radiografía posterior va a ser como normalmente se hace cualquier radiografía de urografía intravenosa a los 20 minutos para valorar la hiperconcentración del contraste paraganglionar. La radiografía de los 20 minutos valora la hiperconcentración del contraste en el riñón. Todo esto nos sirve para descartar hipertensión de origen renal. ¿Cuáles son las indicaciones para la urografía intravenosa? La litiasis renal, hidronefrosis, tumores de las vías urinarias, anomalías congénitas como riñón en herradura, tosis renal, ectopia renal, doble sistema pielocalicial, completo o incompleto, divertículos, ureteroceles y muchas otras como la ectasia tubular renal, la necrosis papilar y la distorsión de la anatomía por estructuras adyacentes como tumores. También existe otro estudio radiológico contrastado que es el cistograma de relleno o cistografía, que es el estudio radiológico que sirve para valorar la vejiga urinaria. Existen varios métodos. Uno, la cistografía por vía intravenosa, que al terminar la urografía intravenosa se espera que se llene la vejiga para poder tomar varias radiografías y valorar la vejiga. La otra es la cistografía retrógrada, con previa colocación de un catéter estéril en la vejiga. Se evacúa la orina residual y se introduce contraste hidrosoluble diluido en suero y se realizan las radiografías para valorar reflujo urinario, masas y fístulas que se puedan encontrar en la vejiga y en los órganos adyacentes. Estos son los estudios que se realizan en la parte radiológica. Actualmente la ecografía ha adquirido mucha importancia porque se valora rápidamente y fácilmente el riñón en toda su estructura. Su forma, su tamaño, sus contornos, presencia o no de cálculos, presencia o no de ectasia renal, presencia o no de tumores, si existe alguna lesión intraparenquimatosa, si la relación córtico-medular es adecuada, si sus contornos son nítidos. La ventaja de la ecografía es que es un método de diagnóstico inocuo, su costo es muy reducido, su uso se lo puede empezar directamente desde que el paciente se encuentra en útero hasta la edad adulta y se lo valora adecuadamente sobre todo el parénquima renal, la vía urinaria y la vejiga.
en tiempo real. La ecografía Doppler Color nos permite valorar los vasos renales tanto en la parte arterial como en la parte venosa. Nos muestra las características del flujo, sus velocidades, presencia de malformaciones arteriovenosas, trombos y valoración de la vascularización en el seguimiento de los trasplantes renales. Otro de los estudios de diagnóstico que es útil en la parte renal y en la parte de abdomen es la tomografía renal, que es el estudio que más se utiliza para la valoración de masas renales complejas, hidronefrosis de origen a determinar, riñones no funcionantes, desplazamiento renal, lesión del espacio perirrenal, cálculos dudosos, traumas renales, estadiaje en las neoplasias especialmente, valorar uréteres, valorar vejiga, tanto en la parte de los tumores como en el diagnóstico de ruptura vesical. Tiene ventajas y tiene desventajas. Dentro de las desventajas está que es la utilización de contrastes y las dosis de radiación altas, mientras que en las partes de la ventaja tenemos que tiene un amplio campo visual, alta sensibilidad y es un estudio muy rápido para realizarse. Este es un corte axial de la parte del abdomen donde podemos observar riñones, hígado, el estómago, páncreas, vasos abdominales. Ahora vamos a revisar las patologías más frecuentes en el riñón. Y dentro de los grupos de las patologías tenemos las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas se clasifican en anomalías de número, anomalías de posición, anomalías de fusión, anomalías de tamaño, de forma, de estructura y de la pelvis renal. Dentro de las anomalías de número tenemos la agenesia bilateral. La agenesia bilateral es incompatible con la vida y generalmente va acompañada de otro tipo de malformaciones. También tenemos la agenesia unilateral. Ocurre en 1/500 o 1 en 400 nacidos vivos. Es más predominante del varón y en el lado izquierdo. Generalmente el uréter está ausente, así como la mitad correspondiente del trígono vesical. En los estudios radiológicos se puede sospechar de agenesia renal izquierda por el desplazamiento medial anormal de la flexura esplénica y la agenesia renal derecha por la situación anómala del duodeno y del intestino delgado proximal. El riñón único es aproximadamente el doble del tamaño normal que tiene un riñón por hipertrofia compensadora. Se puede manifestar clínicamente como una masa abdominal. También tenemos al riñón supernumerario, que es una de las anomalías raras y ocurre frecuentemente también en varones y en el lado izquierdo. Este tipo de riñón está también acompañada de otro tipo de anormalidades. El riñón supernumerario es un riñón generalmente pequeño que se encuentra en la parte pélvica y que tiene su sistema colector, su uréter propio y desemboca en la vejiga junto al trígono vesical. Dentro de las anomalías de posición tenemos la ectopia simple. Aproximadamente en el 5º mes de vida uterina, los riñones ascienden hasta su posición lumbar. El ascenso excesivo origina un riñón de situación alta que se conoce como riñón torácico, situándose prácticamente a la altura del diafragma y produciendo una lobulación en la parte posterior del mismo. La ectopia generalmente es única, pero puede ser bilateral. Es más frecuente en el riñón izquierdo. Estos riñones tienen mayor
posibilidad de tener hidronefrosis, cálculos e infecciones. Otra de las anomalías es la tosis renal. El riñón se encuentra descendido por pérdida de los soportes anatómicos del mismo. A veces por un aumento de la longitud de los vasos renales. La longitud del uréter y de los vasos que lo irrigan son normales. Se debe hacer diagnóstico diferencial con el riñón ectópico por la situación pélvica. La ectopia cruzada se presenta en 1 sobre 2.000 nacimientos. Se origina cuando uno de los riñones se sitúa al lado contralateral cruzando la línea media. El riñón ectópico suele ser más pequeño y la mayor parte de casos se fusiona al riñón del lado contrario, denominándose ectopia cruzada con fusión. La fusión más frecuente es la del polo superior del riñón ectópico con la del polo inferior del otro riñón, aunque también puede ser dorso ventral o término lateral. O fusión completa dando la imagen de riñón en torta o de donut. Este generalmente se va a situar a nivel pélvico. Otra de las alteraciones son las malrotaciones. Una vez que el riñón asciende a la región lumbar, la pelvis renal que estaba orientada ventralmente sufre una rotación medial de 90 grados para situarse en su posición normal. Cuando esto no ocurre, se origina la malrotación. Es variable y de diferentes tipos. También tenemos las anomalías de fusión. Dentro de estas tenemos al riñón en herradura, que se considera la forma más frecuente de fusión contralateral, presentándose en 1 sobre 600 recién nacidos vivos. La fusión suele ser a expensas del parénquima funcionante de ambos polos inferiores. En raras ocasiones, la fusión se realiza a nivel de los polos superiores. La posición en región pélvica suele ser frecuente en este tipo de anomalías. El diagnóstico radiológico se lo suele hacer en una placa simple de abdomen por la modificación de los ejes renales con medialización de los polos inferiores y se debe confirmar con la urografía intravenosa, la cual va a mostrar malrotación bilateral, cálices inferiores medializados y generalmente dilatación del sistema pielocalicial debido a su situación anterior. Esta es la imagen en riñón en herradura, donde a nivel de la urografía intravenosa podemos observar sistemas colectores aumentados de diámetro o dilatados y con la unión de sus polos inferiores hacia la parte medial. También podemos observar la salida de los uréteres al lado de la columna vertebral. Dentro de las anomalías de tamaño tenemos la hipoplasia renal, que es el desarrollo incompleto del riñón que fracasa en lograr el tamaño del adulto. La hipoplasia renal bilateral es rara. La forma unilateral es la más frecuente. Es un riñón pequeño, menos de los 2/3 del riñón normal, y presenta menos de la mitad de los cálices y nefronas. Su funcionamiento renal está conservado. El diagnóstico diferencial se hace con la atrofia renal adquirida por procesos isquémicos renales o procesos inflamatorios. Otra anomalía es la hipertrofia renal, que es un riñón aumentado de tamaño secundario a riñón hipoplásico contralateral. Dentro de las anomalías de estructura, la enfermedad quística congénita incluye varias entidades que cursan como quistes renales sin que sea clara la etiología de las mismas. La más representativa es la enfermedad quística difusa y dentro de ella la más frecuente es el riñón poliquístico del adulto. La enfermedad quística del adulto es de carácter hereditario, autosómico dominante. Se presenta
entre la cuarta y la quinta década de la vida. Los riñones son grandes, mantienen su forma y generalmente es bilateral. Presenta múltiples quistes en los riñones, tanto en la parte cortical como en la parte medular. Se caracteriza por alternar con tejido sano. Hay aumento de tamaño en los riñones y generalmente cursan con hipertensión, dolor cólico lumbar, hematuria, proteinuria y a veces con masa abdominal palpable. Se asocia a lesiones quísticas también en el hígado y en páncreas, menos frecuentemente en el pulmón y en el vaso. En la urografía intravenosa, la imagen del riñón tiene la forma de un queso gruyere por las múltiples imágenes radiolúcidas que producen los quistes de diferente tamaño en la parte de la cortical. El sistema pielocalicial suele verse respetado, aunque a veces se lo puede ver elongado o desplazado por las múltiples imágenes quísticas que presenta. En ecografía vamos a encontrar múltiples imágenes quísticas redondeadas de diferente tamaño que se encuentran tanto en la parte cortical como en la parte medular del riñón. Estas alternan con tejido sano. Ambos riñones se encuentran aumentados de tamaño y es difícil diferenciar la parte cortical de la parte medular. También podemos ver si no existen alteraciones en la parte hepática y en la parte pancreática. Se debe hacer diagnóstico diferencial con el riñón multiquístico, que esto se considera la forma más severa de la displasia renal. Dentro de las anomalías de la pelvis renal y del uréter tenemos la duplicidad piélica y ureteral. Es más frecuente en las mujeres que en los varones. La pelvis bífida se observa en un 10% de la población y es considerada como una variante normal. Las duplicidades ureterales pueden ser completas e incompletas, unilaterales o bilaterales. La duplicidad incompleta se origina por una bifurcación anómala de la ía ureteral. Hay dos pelvis y dos uréteres que se fusionan en algún punto de su trayecto, pero con entrada única a nivel de la vejiga. En la duplicidad completa se producen dos brotes ureterales independientes que originan dos uréteres y sus correspondientes pelvis, siendo su orificio de entrada independiente a nivel de la vejiga. Muchas veces este tipo de anomalías suelen verse complicadas con reflujo vesico-ureteral. La urografía intravenosa es el estudio indicado para poder determinar las lesiones en este tipo de patologías. La mayor parte de los cálculos son radiopacos y dentro de los más radiopacos tenemos las de oxalato de calcio, fosfato de calcio y fosfato de amonio y magnesio. La litiasis renal es el problema más frecuente dentro de la patología del tracto urinario. Se reconocen varios factores como responsables de la formación de los mismos. La composición de los cálculos y su frecuencia es fosfato y oxalato de calcio en un 66%, fosfato de magnesio y amonio en un 15%, urato, ácido úrico y cistina en un 10%, la santina, silicatos y matriz en un 9%. Dentro de las anormalidades anatómicas que incrementan el riesgo de cálculos están la obstrucción de la unión piel-ureteral, hidronefrosis de la pelvis renal o de los cálices, divertículos caliciales, ureteroceles, reflujo vesico-ureteral, ectasia tubular, riñón en herradura, estrecheces ureterales. La placa simple de abdomen es muy útil en esta entidad porque la mayor parte de los cálculos son radiopacos, entonces son visibles en una proyección simple de abdomen y nos muestra su topografía, su tamaño, sus contornos, si son unilaterales, bilaterales, si están en las riñones o están en la vejiga.
Con la ecografía podemos ver la presencia del cálculo en forma directa, que se nos muestra como una imagen hiperecogénica, o sea, blanca, que proyecta sombra sónica posterior. Podemos determinar el tamaño del mismo, el lugar donde se encuentra, si es en la parte renal o en la parte del uréter, presencia o no de ectasia renal, presencia de urinoma perirrenal, tamaño del uréter. Y es importante porque se lo puede realizar sin ningún problema en las pacientes embarazadas. En esta imagen podemos ver la imagen ecogénica que representa un cálculo medial en el tercio medio del riñón derecho y también la ubicación de un cálculo en uréter proximal dando lugar a una dilatación del mismo en la cabeza de flechas. En esta imagen podemos ver una urografía intravenosa donde se utiliza medio de contraste radiopaco y podemos observar dilataciones de los sistemas pielocaliciales en el lado derecho, dilatación del sistema pielocalicial izquierdo con cálculos en el uréter donde se encuentran las flechas de color rojo. La urografía intravenosa nos aporta la identificación y la localización de los cálculos. En esta imagen podemos observar cálculos coraliformes bilaterales. Los cálculos coraliformes se adaptan como en un molde a la morfología de las estructuras que componen el sistema pielocalicial. Suelen estar compuestos de fosfato amónico y de magnesio y a veces por su gran tamaño no permiten una correcta represión del sistema pielocalicial con el contraste y su eliminación, no pudiendo determinarse la imagen del uréter. Los cálculos ureterales raramente se forman en forma primaria en el uréter, procediendo habitualmente del riñón y pasando posteriormente al uréter. Los cálculos generalmente van a acentuarse en el uréter en las zonas de estrechamiento anatómico como la unión ureteropiélica, el uréter cuando cruza el promontorio sacro y los vasos ilíacos y en el uréter distal en su segmento intramural. Dentro de los procesos infecciosos tenemos la pielonefritis. Las pielonefritis son nefritis intersticiales producidas por infección. Y tenemos la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es un proceso que puede seguir varios caminos. Regresar y curarse con un tratamiento, con antibióticos o por respuesta inmunitaria del organismo. 2. El proceso supurativo puede incrementarse con un mayor infiltrado de leucocitos y áreas focales de necrosis tisular. Esta forma avanzada se conoce como nefritis bacteriana aguda. Los patólogos también la denominan flemón renal. O, finalmente, los múltiples y pequeños focos pueden confluir en una mayor colección de pus, localizada en el área renal, sin una pared de tipo reparador, produciendo un absceso renal que puede resolverse o puede perforarse al sistema colector y al espacio perirrenal, formando un absceso perirrenal. A medida que se tabica y que se prolonga, se denomina absceso crónico. La pielonefritis aguda se manifiesta clínicamente con escalofríos, dolor en el flanco correspondiente, fiebre, disuria y polaquiuria. El germen etiológico más común es la Escherichia coli. La vía de entrada es habitualmente ascendente desde la vejiga y a través de la orina infectada. Es más frecuente en la mujer entre los 14 y los 40 años. En un 33% las pielonefritis no muestran alteraciones radiológicas. La evolución desfavorable sugiere la presencia de otros factores concomitantes como cálculos, obstrucciones repetidas o secundarias a un cálculo o anomalías congénitas. Hay obstrucción, la pielonefritis se denomina secundaria y generalmente son el 67% de las mismas. La pielonefritis aguda en los adultos, incluso con episodios repetidos, no produce lesión estructural del riñón, cicatrices locales o dilataciones de los cálices, a menos que haya obstrucción o reflujo vesicoureteral asociado.
En la urografía intravenosa, el nefrograma puede ser normal, pero habitualmente está disminuido en densidad, pudiendo presentarse con menos frecuencia un nefrograma persistente. A nivel del sistema colector, se observa un retraso en la aparición o una disminución de la densidad del contraste. Pueden estar presentes caliectasias y pielectasias. El tamaño renal puede ser normal o aumentado. Se ha descrito aumento bilateral del tamaño renal, incluso cuando solo uno de los riñones se encuentra afectado por el proceso inflamatorio. Ecográficamente podemos encontrar un aumento del tamaño renal, compresión de los senos renales, la ecogenicidad del riñón disminuye, por lo tanto es hipoecogénica por el edema que presenta. En alguna ocasión puede ser hiperecogénica cuando existe hemorragia en su interior. Hay pérdida de diferenciación córtico-medular. Se puede observar masa o masas mal definidas por el edema de segmentario que se puede encontrar en el riñón y en fases más avanzadas, gas a nivel del parénquima renal. Al Power Doppler color podemos evidenciar la presencia o no de sectores hipoperfundidos en el área renal. En esta diapositiva podemos observar cómo en el polo superior del riñón derecho existe un área que no se perfunde debido a la pielonefritis segmentaria. La pielonefritis aguda supurativa es una forma más avanzada de las pielonefritis agudas. Suele estar producida por gérmenes gram negativos y ocurre con mayor incidencia en mujeres con diabetes mellitus. En la urografía intravenosa hay aumento generalizado del tamaño renal por edema. El nefrograma suele ser débil y disminuido y en casos muy severos suele estar ausente. Ocasionalmente se puede observar radiotransparencias moteadas diseminadas por todo el nefrograma. La ecografía muestra masa sólida, mal definida, hipoecoica y con menor ecogenicidad del parénquima renal. Esto se debe a la formación de abscesos en el riñón. Los microorganismos causales del absceso son el estafilococo y las bacterias gram negativas. La incidencia ha aumentado por las drogas que se inyectan por vía intravenosa. La clínica es similar a la de los otros procesos inflamatorios, como fiebre repentina, escalofríos, malestar, leucocitosis y dolor abdominal a la palpación. En la urografía intravenosa, el tamaño renal puede estar aumentado y el nefrograma puede estar disminuido en todo o en parte. Los cálices pueden contrastarse débilmente o estar comprimidos por la vecindad del absceso. La cavidad de este absceso puede llenarse de contraste cuando ha erosionado a un cáliz y se comunica con el sistema pielocalicial. El absceso situado muy periféricamente y próxima a la cortical puede producir un efecto de masa en el contorno renal y si perfora la cápsula puede originar un absceso perirenal que provocará una mala visualización del contorno renal, aumentando el espacio de la grasa perirenal. Ecográficamente tendremos un riñón aumentado de tamaño, efecto de masa hiperecogénica a un inicio e hipoecogénica posteriormente, contornos mal definidos, edema del parénquima adyacente y con el tiempo el contenido líquido aumentará en su ecogenicidad dando lugar a un reforzamiento posterior. Al Doppler color no encontraremos vascularización. La pionefrosis se la define como la presencia de pus en el sistema colector renal dilatado. El abdomen simple muestra borramiento del músculo psoas con un aumento del tamaño renal y frecuentemente cálculos radioopacos. En la urografía intravenosa podemos observar un nefrograma denso con sistemas colectores dilatados.
Ecográficamente encontramos un riñón aumentado de tamaño con dilatación del sistema pielocalicial con ecos internos, los cuales son móviles por la presencia de detritus. También se puede observar si existe extensión perirrenal. La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante que puede ser el resultado de una pielonefritis aguda. Suele ocurrir en personas diabéticas o en aquellas pacientes sometidos a terapia inmunosupresora. Es más frecuente en mujeres en la edad adulta y suele ser unilateral. El germen causal más común es la Escherichia coli, que puede fermentar el azúcar produciendo dióxido de carbono. Los síntomas incluyen fiebre, dolor en flanco, vómitos, leucocitosis y la mortalidad se aproxima al 40 al 50%. La urografía intravenosa evidencia un pobre funcionamiento renal. Todos los casos presentan gas en el parénquima, visible como burbujas distribuidas radialmente a lo largo de las pirámides. En los casos más avanzados, aparece en los espacios perinefrítico contorneando el riñón, como se observa en la imagen radiológica donde se encuentran las flechas blancas. La presencia de gas en esta zona no significa que haya infección en el espacio perirrenal, pero tiene un peor pronóstico. En la ecografía vamos a encontrar un riñón aumentado de tamaño, con ecogenicidad disminuida, ecos de alta amplitud en el interior del parénquima renal o del sistema colector, presencia de sombra acústica posterior o sombra acústica sucia y no valorable la profundidad de la lesión para determinar la afectación del parénquima renal. La pielonefritis crónica se define como aquellos cambios en el riñón que resultan directamente de las infecciones bacterianas. Se trata de un proceso no supurativo producido por bacterias que procedente de las heces contaminan el periné y a través de la uretra y la orina pueden afectar al riñón por vía ascendente. La vía hematógena no suele estar presente. Las bacterias son del tipo gram negativo, principalmente Escherichia coli. Aproximadamente el 80% de las pielonefritis crónicas están asociadas con reflujo vesicoureteral moderado o severo, que produce un reflujo intrarrenal. Se dice que incluso con orina estéril existen cambios renales. Los casos avanzados de pielonefritis crónica se ven generalmente en el adulto joven, fundamentalmente en el sexo femenino que cursa con hipertensión y falla renal crónica. Este es el resultado de un proceso que comenzó en la infancia. Clínicamente, la combinación de reflujo e infección urinaria se manifiesta con fiebre, dolor, disuria, piuria y bacteriuria. Los síntomas no están a menudo localizados en el tracto urinario, sino se localizan como dolor abdominal. Puede ser focal, comienza a nivel de la región medular, dando lugar a una fibrosis, como una cicatriz que va creciendo hasta afectar todo el espesor del parénquima, con el borde que se va retrayendo. En la urografía intravenosa vamos a encontrar disminución del parénquima renal y frecuentemente a nivel del polo superior. Como el centro del proceso inflamatorio es la médula, hay destrucción del parénquima con formación de zonas retráctiles. Estos se reflejan en cicatrices que a su vez pueden englobar todo el grosor del parénquima y radiológicamente aparecen como depresiones irregulares del contorno renal, con disminución del parénquima, pudiendo alcanzar una importante atrofia. También podemos encontrar retracción papilar, dilatación calicial y ausencia de opacificación de las vías excretoras. Existe reflujo intrarrenal. En esta imagen observamos la dilatación del sistema pielocalicial y el gran adelgazamiento de la cortical.
engrosamiento en forma de porra de los cálices por atrofia de la papila renal, engrosamiento y dilatación del sistema pielocalicial, habiendo una asimetría renal, y la hipertensión es una secuela frecuente en este tipo de lesiones. La ecografía nos muestra riñones pequeños de contornos irregulares, lobulados, ecogenicidad renal incrementada, adelgazamiento de la cortical a veces imperceptible, y puede o no coexistir dilatación del sistema colector. El tracto genitourinario es el lugar más común de afectación tuberculosa extrapulmonar. La vía de llegada es hematógena y el foco primario suele ser el pulmón. Aparece 5 a 10 años después del foco pulmonar. El paciente presenta polaquiuria, disuria, nicturia y hematuria. El 30% suele ser bilateral y rara vez presenta una afectación focal. Puede cavitar y desprenderse el producto que se va a ir a diseminar a través de la vía urinaria y afectar la vejiga. La placa simple de abdomen nos da datos importantes por la presencia de calcificaciones que pueden adoptar diversa apariencia, como cálculos, como áreas pequeñas densas de calcificación localizadas en el parénquima renal, calcificaciones bien circunscritas que representan un tuberculoma o parte del mismo, calcificaciones amorfas, difusas, mal definidas y de tamaño variable, que suelen aparecer cuando calcifica la necrosis caseosa. O finalmente, calcificación que engloba todo el riñón, como en el riñón autonefrectomizado, riñón mástica. En la urografía intravenosa, el hallazgo más precoz de tuberculosis es la irregularidad en el extremo papilar y el cáliz subyacente a la lesión tuberculosa. El contraste puede adoptar un aspecto difuminado en el área de la papila, formando una pequeña cavidad rellena de contraste. Cuando aparece la fibrosis, se presenta estenosis infundibulares, borrosidad o irregularidad de los cálices que dan la imagen de aspecto enapolillado, llamado también cáliz fantasma. Se asocia a hidronefrosis, dilataciones y estenosis del uréter, dando la imagen del uréter en la parte distal de uréter arrosariado. La vejiga presenta edema con inflamación intramural que va a progresar a fibrosis y atrofia vesical. Las calcificaciones no son frecuentes en la vejiga. Aquí podemos observar un paciente con catéter en la vía urinaria, donde se observa el uréter en rosario. La afectación inflamatoria del uréter produce ulceraciones y engrosamiento de la pared ureteral, que al resolverse provoca estenosis con alternancia de segmentos dilatados. Cuando la fibrosis afecta la pelvis, esta parece estenosada, originando la dilatación general de todo el sistema colector, y la obstrucción total producirá atrofia renal, lo que se manifiesta como un riñón irregular disminuido de tamaño con la anulación funcional total. La información ecográfica es limitada, pero nos va a mostrar un riñón pequeño de contornos irregulares, mal definidos, con relación corticomedular alterada, poco perceptible, y presencia de zonas necróticas con zonas de caseinificación, áreas de calcificación. La pielonefritis crónica xantogranulomatosa es una forma poco frecuente de infección renal crónica. Es la reacción del riñón ante una infección que puede manifestarse como una afección difusa o como un absceso renal localizado. El proceso renal por lo general se extiende al espacio perirrenal y suele ser generalmente unilateral, afectando a grupos de edad avanzada con predominio del sexo femenino. Biológicamente existe nefrolitiasis, ya sea como un cálculo que obstruye el sistema colector del tipo coraliforme
o como una calcificación dentro del parénquima renal. Si hay obstrucción del cálculo, aparece la pilectasia, aunque esta puede existir sin que haya obstrucción, debido a la fibrosis producidas por una inflamación crónica. El riñón generalmente se encuentra aumentado de tamaño y aparece sin función o pobremente funcionante. Ecográficamente, el riñón va a estar aumentado de tamaño y vamos a observar un gran cálculo amorfo en la pelvis renal, pérdida de la ecoestructura renal, alteración corticomedular poco diferenciable y dilatación calicial. En esta imagen ustedes pueden ver un riñón pequeño con imagen hiperecogénica que proyecta sombra sónica posterior y que está en relación con el cálculo amorfo en la pelvis renal. En la urografía intravenosa va a presentar una disminución de la función renal con ausencia de excreción del contraste intravenoso, con imagen de calcificación coraliforme en topografía del riñón. La uropatía obstructiva abarca cualquier situación que produzca un impedimento en el trayecto de la orina desde las papilas hasta el meato uretral. Existen dos tipos, aguda y crónica. Aguda, reversible con alteraciones funcionales y transitorias, y la crónica, silente, que produce grandes daños funcionales renales, y entre estas tenemos los tumores, las malformaciones congénitas. La conducción de la orina desde los cálices hasta la vejiga depende de la actividad neuromuscular del aparato urinario. La obstrucción del tracto urinario produce cambios, los que dependen del grado de obstrucción y distancia que haya entre el punto de obstrucción y el riñón. Cuando es aguda, generalmente es un proceso reversible. Las lesiones son transitorias sin que haya menor daño tubular. Si es crónica, los daños son irreversibles y como consecuencia se tiene la hidronefrosis. En la hidronefrosis se aceptan tres fases. La primera es la fase traumática, que se desarrolla inmediatamente después de una obstrucción aguda. La fase hipertrófica, que se presenta a los 3 días del comienzo de la obstrucción y se inicia con una hipertrofia del músculo e hiperplasia del urotelio y de la túnica propia. El grado de hiperplasia muscular parece estar relacionado con la duración y severidad de la obstrucción. Los cambios comienzan en la porción distal del uréter y en la zona más próxima de la obstrucción. Y finalmente tenemos la fase de dilatación y de destrucción parenquimatosa, donde la atonía del uréter, la pelvis y los cálices son consecuencia de un proceso obstructivo intenso y de larga duración. En relación a la forma de presentación, puede ser aguda o crónica, según el grado de obstrucción completa e incompleta, y según su localización puede ser supravesical o infravesical. La etiología es variada. Puede presentar gran variedad de lesiones. En la infancia, generalmente congénitas, como vejiga neurogénica y valvas uretrales. En la mujer, embarazo, litiasis y tumores ginecológicos, mientras que en el varón, hipertrofia de próstata, cáncer de próstata, litiasis, vejiga neurogénica y estenosis de uretra. La urografía intravenosa pretende demostrar el grado de obstrucción, la extensión del daño, la localización y la etiología obstructiva, para lo que se recomienda altas dosis de contraste. El tamaño renal puede ser normal o puede ser grande, mientras que el contorno se manifiesta liso. El nefrograma en la obstrucción aguda se va haciendo paulatinamente más denso, observándose el parénquima renal completamente blanco y pudiendo persistir con estas características durante minutos e incluso horas. A este nefrograma denso y persistente se lo conoce como nefrograma obstructivo. También podemos tener un nefrograma que muestre una alternancia de líneas radiotransparentes y radiopacas, como rayos medulares producidos por el contraste en los túbulos a nivel medular.
También podemos encontrar retardo de las fases nefrográficas y las fases de eliminación, con retraso de la opacificación del sistema pielocalicial, que aparece moderadamente dilatado. Esta es una placa radiográfica de urografía intravenosa tomada en una placa de los 50 minutos, o sea, en una proyección retardada. Como ustedes pueden ver, se encuentra el riñón derecho excretando contraste, mientras que el izquierdo ha aumentado de tamaño y no ha comenzado aún la eliminación. El signo de los anillos de Dunbar o signo de la semiluna es un signo en la obstrucción renal crónica. Se ve mejor en la fase nefrográfica y puede desaparecer en la fase excretora. Son unas bandas radiodensas por fuera del contorno del cálice, que corresponden a la opacificación con contraste de los túbulos intramedulares, que se encuentran distorsionados a causa de la dilatación pielocalicial por la obstrucción crónica. Para que este signo pueda estar presente se necesita que el riñón conserve cierto grado de función excretora, y este dato es importante, puesto que la función renal es aún recuperable. En la urografía intravenosa de la obstrucción renal crónica, el signo de burbujas o signo de borde visible en la hidronefrosis terminal con cálices muy hidronefróticos. Es un fino anillo de contraste que representa la perfusión del parénquima renal sin capacidad de eliminación. La ecografía ofrece gran información anatómica más que funcional. Nos da lugar a la forma, al tamaño, la situación, estado del parénquima y puede identificar litos en pelvis o en uréter. También se puede observar líquido subcapsular y la complementación con el Doppler aumenta la importancia del estudio. En la imagen número 1 podemos observar un riñón agrandado con sistema colector totalmente dilatado con las imágenes de los cálices en forma de dedos y ausencia del parénquima renal. En la placa número 2 podemos observar una vejiga donde se observa una imagen de lito en la porción de la implantación del uréter. Dentro de los tumores se puede dividir en los tumores del parénquima renal y los tumores de la vía excretora. Los del parénquima renal son generalmente el 90% de los tumores son adenomas y los de la vía excretora apenas en un 10%. Anatomopatológicamente, las formas más frecuentes de presentación son del niño, el tumor de Wilms, y en el adulto, tumores epiteliales, conjuntivos y poliblásticos. Dentro de los epiteliales tenemos los adenomas y los adenocarcinomas. En los conjuntivos, los fibromas y los sarcomas. Y dentro de los poliblásticos tenemos los teratomas y los teratocarcinomas. Dentro de los tumores del parénquima renal tenemos los corticales, que son benignos, adenoma renal y el oncocitoma, y entre los malignos el adenocarcinoma renal. Dentro de los embrionarios en el parénquima renal tenemos los benignos, el nefroma, y entre los malignos el nefroblastoma o tumor de Wilms. Habíamos dicho, los tumores benignos tenemos adenoma, lipoma, amartoma, fibroma y leiomioma. Los signos son deformación de la silueta renal, imagen de adición, parcial borramiento del psoas o del espacio hepatorrenal, calcificaciones, masa con áreas de densidad grasa en el amartoma y en el angiomiolipoma, hipovascularización y desplazamiento de las formaciones anatómicas. En la urografía intravenosa vamos a ver disminución de la eliminación del contraste, compresión y deformación de las papilas y de los cálices, deformación de la pelvis renal y en la arteriografía hipovascularización sin áreas de necrosis ni neovasos. El adenoma renal, llamado también adenofibroma renal o oncocitoma, es el tumor renal más frecuente. Se asocia a hidronefrosis, tuberculosis y carcinoma renal.
Es más frecuente en el varón entre los 60 y 70 años de edad. Habitualmente es asintomático y no modifica en el nefrograma. Se origina del túbulo contorneado proximal y son tumores no mayores de 2.5 centímetros. Radiológicamente es una masa bien definida con una zona radiolúcida alrededor que da la apariencia radiada y recibe el nombre de ruedas de carro. Puede crecer y malignizarse. El angiolipoma o amartoma renal puede ser un hallazgo incidental. Es un tumor mesenquimatoso benigno, representa el 2% de todos los tumores sólidos del riñón. Presenta vasos de paredes gruesas, tejido muscular liso y tejido adiposo. Se lo asocia a la esclerosis tuberosa. Es un tumor unilateral a predominio del lado derecho y aparece fundamentalmente en mujeres entre los 30 y los 50 años. Radiológicamente presenta grasa, que hace que la radiografía simple pueda mostrar imagen radiolúcida en la zona de la masa, lo que parece ocurrir en un 57% de los casos. La ecografía muestra en la mayor parte de los casos un tumor con ecogenicidad aumentada. Sin embargo, parece ser que no todos los angiolipomas muestran esta apariencia ecogénica, dependiendo de la cantidad de grasa que contenga. Ecográficamente, el 80% de los angiomiolipomas aparecen como majas redondeadas, altamente ecogénicas y de aspecto algodonoso. Son fácilmente diferenciables del parénquima renal. Cuando su tamaño es significativo, sus bordes pueden ser difíciles de definir porque se integran a la ecogenicidad de la grasa perirrenal. El resto del angiomiolipoma presenta imágenes hipoecogénicas o anecogénicas debido a la presencia de músculo y hemorragia en su interior. En esta ecografía podemos ver una imagen blanca o hiperecogénica en el polo superior del riñón. Aproximadamente el 90% de los tumores renales son tumores malignos. El carcinoma afecta más a varones que a mujeres y la variedad de adenocarcinoma de células claras es la más frecuente. Su etiología es desconocida y se presenta más en varones entre los 50 y 60 años. Es un tumor sólido o quístico. Cuando es sólido es menor a 3 centímetros, sus contornos son lisos y puede presentar hemorragias o necrosis intratumorales. A medida que crece, se va lobulando sus contornos y presenta una pseudocápsula de tejido conectivo. La lesión puede tener tabiques fibrosos y focos de calcificación. Las metástasis a distancia de este tumor suelen ser frecuentes y ocurren al pulmón, en los ganglios linfáticos y al hígado. La tríada clásica es hematuria, dolor y masa palpable en franco. También está relacionada con metástasis. La ecografía y la tomografía detectan lesiones pequeñas en pacientes asintomáticos. El paciente presenta anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, fiebre y sudoración nocturna. A veces la extensión de la lesión puede tomar la vena renal izquierda, provocando una obstrucción en la misma. La urografía intravenosa muestra elongación del sistema colector de la zona de la masa, que frecuentemente se acompaña de terminación anormal del cáliz correspondiente, el cual se encuentra obliterado, estenosado o es de forma irregular. Puede haber también compresión del resto de los cálices e hidronefrosis secundaria, así también como la pelvis renal hidronefrótica. No infrecuentemente, el tumor puede invadir la pelvis renal, produciendo masas en su interior que deben diferenciarse de coágulo acompañante. Se ha descrito un halo radiotransparente en los estudios realizados con contraste, llamado el halo del hipernefroma, y es una zona radiolúcida de origen no grasa que rodea parcial o totalmente una masa renal y considerada originalmente como típica del hipernefroma. Ecográficamente, en el riñón vamos a encontrar
que se encuentra aumentado de tamaño y presencia de una masa sólida hiperecogénica o quiste complejo, presentando un halo periférico anecogénico por una pseudocápsula. Al Doppler color podemos observar aumento de la vascularidad periférica con incremento del tamaño arterial renal, fístulas arteriovenosas y trombosis de los vasos renales. Dentro de los tumores embrionarios tenemos el tumor de Wilms, que es la neoplasia más frecuente en los niños. Se presenta con una masa palpable en aproximadamente el 80 al 90% de los casos, acompañado frecuentemente de dolor abdominal, vómitos y fiebre, hipertensión y hematuria. Es discretamente más frecuente en mujeres y aparece en los primeros 8 años de vida. Habitualmente es unilateral y es un tumor que metastiza frecuentemente a hígado y a pulmones, aunque también puede metastizar a otras glándulas como el corazón. Es un tumor grande, redondeado, no encapsulado. Al corte presenta focos de necrosis y hemorragia y puede invadir la pelvis produciendo hematuria. Invade la vena renal en un 20% con trombos que pueden llegar a alcanzar el corazón. La radiografía simple muestra calcificaciones en aproximadamente 10% de los casos. No infrecuentemente la masa es visible a la radiografía simple, obliterando el psoas. La urografía intravenosa muestra la presencia de una masa bien definida que produce alteraciones de los cálices cercanos con compresión, obliteración completa e irregularidades en los cálices. Esta es una urografía intravenosa donde en la fase excretora se puede observar una marcada distorsión del sistema pielocalicial izquierdo, donde se encuentran las flechas, secundaria por la presencia de una masa intrarrenal, donde se ven las flechas continuas, con áreas de necrosis en su interior que se puso de manifiesto por la tomografía. Ecográficamente son tumores sólidos, bien circunscritos. La masa tiene borde nítido, anecogénico, con halo hipoecogénico. La intensidad de los ecos pueden variar desde hiperecogénicos a la corteza renal hasta hipoecogénicos que más o menos son iguales al del parénquima renal. Pueden tener sombra acústica posterior, secundaria calcificaciones. Gracias.